Buenas noches, mi nombre es Jair Castillo Ruiz. La materia se llama Derechos Administrativos y en el cual en este video vamos a encontrar un mapa conceptual que hicimos en clase y vamos a tocar temas como el Estado, la personalidad jurídica, la responsabilidad del daño, la responsabilidad del Estado y la teoría del daño. La personalidad jurídica del Estado. Sabemos que cuando el Estado se es reconocido como persona, se designa como sujeto de derecho, o sea que puede contraer obligaciones y derechos. Y si el sujeto se debe hacer responsable de sus obligaciones, empezamos a hablar sobre la responsabilidad. Pero como sujeto de derecho, el Estado, reconociendo su personalidad jurídica, genera efectos. Y esos efectos se generan con sus administrados, que eso es lo que se diferencia de las personas jurídicas naturales. El Estado, con su personalidad jurídica, se somete a normas, tanto externas como internas, en derecho internacional, y como les decía anteriormente, como sujeto de derecho, adquiere derechos y obligaciones y es responsable, o sea, ser responsable por los daños causados a sus administrados. Son atributos de la personalidad jurídica del Estado: su nombre, su domicilio, capacidad y patrimonio. Son indispensables para que se determine la personalidad jurídica, el patrimonio, la capacidad. Porque si hablamos de los conceptos de capacidad, hablamos sobre capacidad de goce y de ejercicio. Y el Estado, como en su reconocimiento de persona jurídica, tiene capacidad, obviamente un nombre. En cuanto a la responsabilidad del Estado, enlazándola con la que se hace responsable por daños, el Estado, como sujeto de derecho, responde por los daños. Entonces hablamos sobre elementos, antecedentes, y podemos hablar sobre desde la Constitución de 1991, en cual hay unos fundamentos jurídicos como el artículo 90 de la Constitución, en cual dice que el Estado se hará patrimonialmente responsable por los daños causados a otros, o sea, a su pueblo, a su administrado, y en el cual desarrolla en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, donde desarrolla esta responsabilidad. Tiene elementos y antecedentes. Si hablamos sobre el antecedente, hablamos sobre el fallo blanco, la Edad Media y la responsabilidad del Estado, donde podemos sintetizar entre estos tres periodos que el Estado no se hacía responsable por los daños causados a otros. Era de sus habitantes soportar los daños causados por el Estado. En el fallo blanco fue que se dio uno de los primeros hitos donde se pudo el Estado hacer responsable de los daños. Claro que desde la Revolución Francesa en 1789 el Estado se reconoció al Estado como persona jurídica y una soberanía del pueblo. Desde la Constitución de 1931, como lo decía anteriormente, en su fundamento jurídico, fíjese el artículo 90, y donde podemos encontrar elementos de la responsabilidad del Estado, como un elemento subjetiva, que podemos demostrar el dolo y la culpa
y la objetiva, donde es el daño jurídico y la actuación administrativa. Estos elementos, si se demuestran, será el Estado obviamente responsable por los daños causados. Hablamos de la teoría del daño, contamos unas características que tiene por objeto la reparación, y tiene unas características para que ese daño sea imputable. Tiene por objeto la reparación, y por reparación hay una indemnización en dinero, una natural, que se puede hablar en moral, que se puede pagar por los daños y perjuicios, y también habla sobre unas características del daño, que el daño debe ser personal, el daño debe ser cierto, y el daño, el acto que vulnere de ese hecho sea ilícito. Muchas gracias.